Hola y bienvenidos al tema de glúcidos en lo esencial en bioquímica. Entonces, vamos a ver primero la definición. Los glúcidos van a ser polihidroxialdehídos. Poli son muchos, hidroxi se refiere a los grupos hidroxilo y aldehídos o cetonas dependiendo del grupo que tienen. Muchos glúcidos van a poseer la fórmula empírica CH2O a la N, que quiere decir que tienen este grupo varias veces. Por ejemplo, aquí en el caso de la glucosa podemos ver que tiene 1 CH2O. 1, 2, 3, 4. Acá podemos formar otro y aquí tendríamos otro. ¿Sí? Entonces tenemos 1, contando este hidrógeno de acá, 2, 3, 4, 5, 6. CH2 a la 6, porque tiene 6 de esos tipos. Aquí tenemos dos ejemplos, la glucosa que va a ser una aldohexosa y la fructosa, una que va a ser una cetohexosa. Para cuando acabemos el video, ustedes tienen que identificar por qué dice D-glucosa, por qué dice aldo y por qué dice hexosa. Vamos a empezar con la clasificación estructural. Vamos a tener tres tipos o vamos a dividir los glúcidos en general en tres tipos según sus componentes, en monosacáridos. Estos monosacáridos, que van a ser el primer grupo, consistirán en una sola unidad de ya sea polihidroxialdehído o polihidroxicetona. El más común va a ser el monosacárido de 6 carbonos que tenemos aquí, la D-glucosa, que a veces también se le llama dextrosa. Y a partir de 4 átomos, estos compuestos van a tener estructuras cíclicas como la vemos aquí. Primero vamos a ver la estructura lineal y luego la cíclica. Después vamos a tener los oligosacáridos, que van a consistir en cadenas cortas de unidades de monosacárido o de residuos de estos sacáridos unidas por enlaces glucosídicos característicos. Los más abundantes van a ser los disacáridos. ¿Qué quiere decir? Los oligosacáridos van a ser conjuntos de monosacáridos, desde 2 hasta 19 monosacáridos, todos juntos, que forman una unidad estructural. Aquí, por ejemplo, tenemos dos, entonces esto es un disacárido. Después vamos a tener los polisacáridos, que van a ser polímeros que contienen más de 20 unidades de monosacárido. Algunos pueden tener millares o centenares de ellos. Y, por ejemplo, la celulosa es una cadena lineal de polisacáridos como si fuera un collar, mientras que el glucógeno está más ramificado. Vamos a comenzar con los más simples, nos vamos a ir de simple a complejo y lo más simple son los monosacáridos. Los monosacáridos van a ser aldehídos o cetonas. A partir de aquí en adelante en el video vamos a ver los que tienen el grupo aldehído o los derivados de aldehídos en color rosa o morado, depende de cómo lo vean, y los que son cetonas en grupo rojo. Una gran parte de los átomos de carbono a los que se unen los grupos hidroxilo van a ser centros quirales que dan lugar a muchos estereoisómeros de los azúcares. Macroscópicamente, como lo vamos a ver acá, los monosacáridos son sólidos, incoloros y cristalinos, solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. Usualmente son dulces al gusto. Volviendo a esta diapositiva, en las formas de cadena abierta, como lo vemos aquí, que es nada más una línea de carbonos con diferentes grupos hidroxilo e hidrógeno, uno de los átomos de carbono está unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace, como lo tengo aquí marcado, formando un grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo se halla en el extremo de la cadena, es un grupo aldehído, como el que tenemos aquí en morado. Y el monosacárido recibirá el nombre de aldosa. Entonces, este es una aldosa. El sufijo osa determina que es un azúcar. Si el grupo carbonilo está en otra posición, digamos que este doble enlace hacia el oxígeno esté aquí en el segundo carbono o en el tercero, eso lo va a convertir en una cetosa, porque tiene este grupo cetona. Los monosacáridos más sencillos, como lo veremos aquí, van a ser las dos triosas que existen. El gliceraldehído que tenemos aquí en morado y la dihidroxiacetona. Y dihidroxi porque tiene dos grupos hidroxilo. Estos van a ser los más simples. Mientras que según la cantidad de carbonos vamos a aumentar el nombre, bueno, mejor dicho, vamos a cambiar el nombre que tienen. Si tiene uno, 2, 3 carbonos, será una triosa. Si tiene uno, 2, 3, 4 carbonos, será una tetrosa, como la eritrosa. Si tiene uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, será una pentosa.
Y si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, será una hexosa. Ahora vamos a incluir en nuestro vocabulario el término de enantiómero. Este enantiómero va a ser una pareja de compuestos en la que la molécula de uno, imagínense esta, es imagen especular de la otra. Imagínense esta. Bueno, no se las imaginen, aquí está. Y no son superponibles. Si ustedes intentan rotar esta imagen para cualquier lado, no importa cómo lo hagan, nunca van a llegar a conseguir esta imagen. Puede que sean el mismo componente, pueden tener la misma estructura, pero nunca se van a poder superponer. Ahorita van a ver una imagen en pantalla y si ustedes intentan hacer esto con plastilina y no entienden esto en 3 dimensiones, al hacerlo con plastilina lo van a poder hacer. Yo lo hice con una figura de plastilina que tiene 4 esquinas, cada una con diferente forma. Pueden intentarlo poner de cualquier manera, pero nunca lo van a poder tener igual. Eso mismo va a pasar con las moléculas. ¿Cuál es la importancia de esto? Acá en los ejemplos tenemos la aldosa glucosa en la que tenemos la forma D y la forma L. Usualmente se utiliza la forma D. Y esta es la importancia del concepto de que el cuerpo no puede aprovechar la forma L. Em, a partir de aquí, entonces ya tenemos que ver qué forma del azúcar estamos tratando, o qué enantiómero, mejor dicho. Entonces, para representar sobre el papel la estructura tridimensional de los azúcares, porque recordemos que tienen varios centros quirales, estos van a hacer que los enlaces roten hacia un lado o hacia otro, porque tienen cierta angulación. Vamos a emplear las fórmulas de proyección. La primera va a ser la de Fisher, donde los enlaces horizontales se van a proyectar fuera del plano del papel hacia el lector. ¿Qué quiere decir? Que este hidroxilo y este hidrógeno vienen hacia nosotros. Nos lo tenemos que imaginar como si vinieran hacia nosotros. Mientras que los verticales se proyectan por detrás del plano del papel, se alejan de nosotros. Estos carbonos están más allá de la hoja que vemos, se hacen hacia atrás. Sí, espero que esto esté claro. Esto va a ser diferente de las formas de perspectiva, donde los enlaces con cuña sólida se van a proyectar hacia el lector. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que imaginar que si este ciclo está al nivel del papel, este hidroxilo está por delante, este también, y este enlace también se viene hacia nosotros. Mientras que las cuñas discontinuas hacen que los grupos hidroxilos o cualquier cosa que tenga una cuña discontinua se vaya hacia atrás. Sin embargo, también tenemos otras específicamente para los azúcares que vamos a utilizar las fórmulas de perspectiva de Haworth, en la que los enlaces del anillo más cercanos al lector, como lo tenemos aquí, se van a representar con el trazo grueso. Entonces, esta parte del anillo está mirando hacia nosotros. Recordemos que esto es como si lo tuviéramos sentado en una mesa. La parte que está más negra está más cerca de nosotros, mientras que esta parte está más alejada. También hay que ver que, por ejemplo, los grupos hidroxilo que van a estar por debajo del anillo, como por ejemplo estos dos, van a estar a la derecha en la proyección de Fisher. ¿Sí? Ok. Después vamos a ver lo que van a ser los epímeros. Cuando dos azúcares difieren tan solo en la configuración alrededor de un átomo de carbono, se van a denominar epímeros. Si nos fijamos en la glucosa, en la manosa y en la galactosa, todas en su forma D, nos vamos a dar cuenta de que solamente cambia en el carbono 2 la manosa porque está invertido y en el carbono 4 la galactosa porque también está invertido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la importancia de la sola configuración o de los componentes que tiene alrededor un solo carbono cambia drásticamente la molécula y el cuerpo no asimila estas cosas de la misma manera. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y este concepto es fácil de entender. Entonces, hasta ahora habíamos visto las estructuras en forma de cadenas lineales por pura simplicidad, pero todos los monosacáridos que tengan 5 más carbonos se van a encontrar en disolución acuosa, o sea, en agua, como en el cuerpo, o sea, en el cuerpo todo está lleno de agua, en forma de estructuras cíclicas, en las que un grupo carbonilo forma un enlace covalente con el oxígeno de un grupo hidroxilo de la misma cadena, como lo tenemos aquí. Si nos fijamos, el grupo carbonilo, que es este, un carbono unido
a un oxígeno por doble enlace, va a interaccionar con cualquiera de los carbonos, con un hidroxilo de estos carbonos, para formar un enlace. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a ver, la glucosa aquí está en forma lineal. Si nos pasamos a un intermediario de la ciclación, vamos a ver que el oxígeno va a interactuar con este hidrógeno. Este hidrógeno se suelta del oxígeno, se une a este hidrógeno y como este ya está completo, suelta uno de sus enlaces con el carbono. El carbono ahora tiene tres enlaces, por lo que va a intentar recuperar la estabilidad porque necesita cuatro y se va a unir con este oxígeno que le queda aledaño, formando un enlace de tipo éter. Este enlace de tipo éter o puente de oxígeno nos va a ciclar la molécula. Si se fijan, tiene la misma configuración, pero ahora está hecha un anillo. Esto producirá los derivados hemiacetales y hemicetales, que contienen un carbono quiral adicional y van a existir en dos formas estereoisoméricas, la alfa y la beta. Aquí tenemos el grupo hemiacetal y aquí tenemos el grupo hemicetal. Esto obviamente está en inglés, cambian la K por una C. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, este era una glucosa, ya habíamos quedado que era una aldosa, entonces es un grupo aldehído. El hemiacetal se da en aldehídos. Entonces vamos a buscar cuál es el carbono que tiene el hemiacetal. Primero tenemos que encontrar un carbono que esté unido a un OH. Aquí este no tiene un OH por ningún lado, este se descarta. Esto es un oxígeno, se descarta. Estos cuatro tienen unión a OH. Después tenemos que encontrar uno que esté unido a un oxígeno. Este está unido a un oxígeno, pero ya habíamos quedado que no está unido a una OH, entonces se descarta. El otro que nos queda es este. Entonces este. Ya tenemos el grupo hidroxilo, el oxígeno que nos une a otra cosa, que está aquí, un oxígeno que nos une a otra cosa, y un hidrógeno que no se marca, pero ahí está, y finalmente otra cosa. En este caso, pues otro carbono. Este va a ser nuestro hemiacetal. Ahora vamos a ver lo que va a ser un carbono anomérico. Al átomo de carbono hemiacetálico o hemicetálico, como vimos aquí, se le va a llamar carbono anomérico. Las formas isoméricas de monosacáridos que difieren entre sí únicamente en la configuración del carbono anomérico se van a denominar anómeros. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué va a ser esto de la configuración alfa y beta que ya habíamos visto acá. Si se fijan, al formarse este enlace, el grupo hidroxilo que se forma aquí puede quedar tanto arriba o como puede quedar abajo. Entonces, la designación alfa indica que el grupo hidroxilo del centro anomérico, ya habíamos quedado que el centro anomérico era aquí, el grupo hidroxilo es este, en una proyección se encuentra en el mismo lado que el hidroxilo unido al centro quiral más lejano. Mientras que la beta, como lo tenemos acá, va a estar contraria. Vamos a explicar esto por partes. Ok, ya identificamos cuál fue nuestro carbono anomérico. Es el que sea hemiacetal o hemicetal. Ya lo encontramos, aquí está. Ahora vamos a ver el carbono quiral. El carbono quiral es ese carbono que tiene en sus cuatro enlaces diferentes cosas. Entonces, dice que el más lejano, si este es el carbono 1, el carbono más lejano sería este. ¿Pero por qué no es este? Bueno, porque para inicio de cuentas, si vemos la estructura despejada aquí, este carbono tiene dos hidrógenos a los lados, lo que nos lo descarta como quiral, porque no está simétrico. Entonces, vámonos al que sigue, al carbono 5. Este carbono aquí tiene un CH2, aquí tiene un C, un carbono nada más, un CH1, perdón, aquí tiene un hidrógeno, aquí tiene un hidrógeno y acá tiene un oxígeno. Este carbono es quiral, pero no tiene grupo hidroxilo con que comparar este, entonces se descarta. ¿Qué nos queda? El carbono 4. El carbono 4 es el más lejano, tiene un grupo H y aparte es un carbono quiral. Aquí lo pusimos en verde. Entonces, como el hidroxilo del grupo anomérico está en el mismo lado que el hidroxilo del carbono quiral más lejano, esto va a ser una configuración alfa. Esto es una alfa glucosa. O si lo quisiéramos poner completo, una alfa de glucosa. Mientras que si el hidroxilo está en el lado opuesto del carbono quiral, este es el carbono anomérico,
Esto es una configuración beta. También si lo quisiéramos poner completo sería una beta de glucosa. ¿Sí? Entonces, ok, ya vimos un ejemplo de hemiacetales. Ahora vamos a ver un ejemplo de hemicetales. En este compuesto, que es la fructosa, una 1, 2, 3, 4, 5, 6, una hexosa, vamos a ver que tiene dos formas de formar un ciclo. O lo hace con 5 carbonos o lo hace con 6 carbonos. Aquí el que va a formar el enlace va a ser el carbono carbonilo y lo puede hacer tanto con el carbono 5, lo que nos daría un anillo de 5 componentes, o con el carbono 6, lo que nos daría un anillo de 6 componentes. Ahorita vamos a ver en el ejemplo de la fructosa, y no solo en este, sino en otros azúcares que hacen anillos de 5 o 6 carbonos, cómo se denomina cada uno. Aquí lo importante es identificar el grupo hemicetal. Aquí tenemos un carbono. Vamos a buscar un carbono que esté unido a un OH. Este carbono no está unido a OH, se descarta. Este carbono tampoco, este sí está unido a un OH, este no se descarta. Este también está unido y este también. Ahora ya tenemos el OH. Tenemos que buscar el puente de oxígeno. Este carbono, como no está unido con OH, se descarta. Pero este sí está unido a un puente de oxígeno que lo une a otra cosa, como vemos aquí. Ya llevamos dos. Ahora nos falta uno que se ancle a cualquier otra cosa. Aquí está un carbono. Y dos que se ancle a otra cosa. Aquí está el otro carbono. Este va a ser nuestro carbono anomérico porque es el grupo hemicetal. En este ejemplo, acá también podrían buscarlo, incluso pueden poner pausa al video e intentar buscarlo en base a lo que tenemos acá arriba. ¿Cuál de estos carbonos es el grupo hemicetal? ¿Sí? Ok. Como vimos en el ejemplo anterior, hay compuestos que pueden formar tanto un anillo de 5 carbonos como un anillo de 6 carbonos. Los compuestos cíclicos de 6 átomos, yo diciendo carbonos es átomos, perdón, por su similaridad con el compuesto pirano, se denominan piranosas. Este anillo de 6 átomos es un pirano. Entonces, los azúcares que pueden formar un anillo de 6 átomos, o la configuración del azúcar con un anillo de 6 átomos, va a ser una piranosa. Aquí les puse este fuego porque, pues, piros, fuego, ¿sí? Para como forma de que ustedes lo visualicen. Entonces, sería, esta galactosa es una piranosa, y esta glucosa también es una piranosa. Mientras que en el ejemplo de la fructosa, como vimos antes, los anillos de 5 carbonos se conocerán como furanosas por su similaridad con el furano. Este compuesto es furano, este es una furanosa, en este caso la fructofuranosa. ¿Cómo identificar esto? Pues acuérdense de que un fulano lo saluda con 5 dedos en su mano, solo como forma mnemotécnica. ¿Qué qué otros azúcares también pueden formar furanosas? La ribosa también puede ser furanosa. Y si a la ribosa le quitan un oxígeno, les queda desoxirribosa. ¿Les suena algo? Claro, al ADN. Ácido desoxirribonucleico, porque utilizan este azúcar. Entonces, si nos regresamos aquí, ahora ya tiene sentido que veamos esto. Esto es una alfa de fructofuranosa, porque tiene 5 átomos en su anillo. El fulano te saluda con 5 dedos. Y esta es una fructopiranosa, porque tiene 6 átomos en su anillo. Después nos vamos a ir a los derivados de hexosas. Además de hexosas simples, existen una serie de derivados en los que un grupo hidroxilos se reemplaza por otros sustituyentes, o bien uno de los átomos de carbono se encuentra oxidado en forma de grupo carboxílico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar una hexosa cualquiera y le vamos a modificar algo que lo va a hacer cambiar completamente. Cuando el carbono aldehídico de la glucosa, que vamos a usar como ejemplo, tenemos aquí para que lo comparen, se oxida aquí en el grupo carbonilo, este proceso es algo más difícil que nada más una simple oxidación, o sea, requiere varios pasos. No nos vamos a meter mucho en eso, pero el resultado de esto es que la glucosa pierde un electrón y gana un oxígeno. Ese oxígeno va a interactuar aquí con el carbono carbonílico y le va a añadir va a fabricar un grupo hidroxilo.
Si el cambio se produce aquí a nivel del carbono carbonílico, va a dar lugar a ácido glucónico. En otras aldosas, esto va a dar lugar a ácidos aldónicos, porque se forma aquí. La oxidación del carbono del otro lado, que también incluye la añadidura de un oxígeno, va a dar lugar correspondiente al ácido glucurónico. Estas modificaciones en el extremo del carbono 6 se van a denominar ácidos urónicos, mientras que los del extremo del carbono 1 van a ser ácidos aldónicos. Aquí está el grupo carboxilo, en lo que se convierten después de oxidarse, y el grupo carbonilo, que es el que tenía originalmente la glucosa. Tanto los ácidos aldónicos que tenemos aquí como los ácidos urónicos nos van a formar ésteres intramoleculares estables denominados lactonas. Si recuerdan, el éster es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y con un puente de oxígeno a un lado. Entonces, cuando esto se cicla, nos va a formar una lactona, que puede ser lactona de 3 átomos, de 4 átomos, de 5 átomos, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos el derivado del ácido glucónico, que va a ser la de lactona, y la glucurolactona, que va a ser derivada del ácido glucurónico. Ok, ahora vamos a explicar lo que van a ser los azúcares reductores. Em, Primero vamos a explicar lo que van a ser las reacciones de óxido-reducción en las que hay un intercambio de electrones entre un compuesto A y un compuesto B. En este caso vamos a tener que el azúcar le va a pasar un electrón al agente oxidante, que en este caso va a ser el cobre 2 positivo, haciéndolo cobre positivo. El proceso de perder electrones se llama oxidación. Quiere decir que aquí, en este ejemplo, la glucosa se oxida. ¿Y cómo va a terminar? De esta manera. Que, como ya les había comentado, es un proceso muy largo en el que todavía pues, no hay que meternos, pero acaba con un oxígeno. Pierde un electrón y gana un oxígeno, que aquí no es muy aparente porque tendrían que ver el proceso para que sepan cómo es. Si quieren, después lo explico, pero ahorita nos vamos a quedar así con esto nada más. Entonces, tenemos que la oxidación fue perder electrones, ya. Ahora, si este perdió electrones y ya habíamos hablado que era una transferencia, el otro los tiene que ganar. Entonces, la reducción va a ser ganar electrones. El cobre se reduce, la glucosa se oxida y terminan de esta forma. Recuerden que el electrón tiene una carga negativa, entonces el cobre 2 positivo pasa a ser cobre positivo nada más. Ahora bien, ¿por qué dice aquí agente reductor y agente oxidante? Esto de agente es lo que causan en el otro. Este cobre causa que la glucosa pierda electrones. Entonces el agente oxidante, el agente que hace que el otro le pasen cosas. En este caso el cobre hace que la glucosa se oxide, es el agente oxidante. Mientras que la glucosa hace que el cobre se reduzca, o sea que gane electrones. Entonces es el agente reductor. El agente reductor se va a oxidar, mientras que el agente oxidante se va a reducir. ¿Sí? Recuerden, lo de agente es lo que causan en el otro. Y después tenemos los oligosacáridos más importantes, que van a ser los disacáridos. Los disacáridos van a estar formados por dos monosacáridos unidos covalentemente mediante un enlace O-glucosídico. ¿Qué significa la O? Que están unidos por un puente de oxígeno. Después vamos a ver que, por ejemplo, al unirse con aminoácidos, utilizan un enlace N-glucosídico, porque en lugar de unirse con un hidroxilo, se unen con el nitrógeno, pero eso no es de este tema. Esta fructosa es de configuración beta, pero sigue siendo D, aunque esté el carbono anomérico de este lado, porque puede parecer que no es D, pero sí es D, se los aseguro. Entonces, ¿cómo se va a producir en el enlace glucosídico? El enlace glucosídico va a ser producido cuando el grupo hidroxilo de un azúcar reacciona con un carbono anomérico de otro. El primer carbono hidroxílico puede ser cualquiera, pero siempre se va a relacionar con el carbono anomérico de otro. ¿Sí? ¿Qué nos va a producir esto? Agua. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a quitar estos dos hidrógenos que van a interactuar. Vamos a quitar este oxígeno que también va a interactuar y nos va a formar la cosa más común del mundo, H2O, o sea, agua.
nos va a quedar un oxígeno aquí sin un enlace. ¿Quién lo va a agarrar? El carbono que acaba de perder su enlace y se va a formar un puente como el que tenemos acá. Esto ya es un disacárido, ¿sí? Es una molécula estructural compuesta por dos monosacáridos. Y al hacer esto, vamos a formar un acetal o un cetal a partir de lo que ya formamos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, el hemiacetal ya habíamos visto que era el carbono anomérico que está aquí. Entonces el carbono anomérico va a estar acá, pero ahora va a estar en forma de cetal. Vamos a identificarlo. Un carbono con dos oxígenos que lo une a diferentes cosas, con un hidrógeno que aquí no se muestra y con otra cosa, en este caso un carbono. Aquí está nuestro acetal. Recuerden que la glucosa es una aldosa. Si nos vamos a la fructosa, vamos a ver que de hemiacetal pasó a cetal con C. Tenemos un carbono que tiene dos oxígenos que lo unen a otras cosas y otros dos componentes, ¿sí? El cetal no tiene hidrógeno. Esa es la única diferencia. Después nos vamos a ir a la nomenclatura de los disacáridos y vamos a seguir estas instrucciones. Se le va a dar la configuración alfa o beta del átomo de carbono anomérico que une la primera unidad de monosacárido, o sea, la que está en la izquierda, con la segunda. Entonces el carbono anomérico ya lo teníamos. Aquí se supone que el grupo hidroxilo está para abajo. El que está más lejos es otro hidroxilo que estaba en la misma posición. Entonces es alfa del monosacárido de la izquierda. Luego, se nombra el residuo no reductor. No es reductor porque, bueno, la oxidación de un azúcar por iones, como por ejemplo el ion cúprico que ya habíamos visto aquí, solo ocurre en la forma lineal. Cuando estas moléculas están solas, existen en un equilibrio entre la forma cíclica y la forma lineal. Pero cuando forman un enlace, el carbono anomérico no siempre está suelto. Si se fijan aquí, el carbono anomérico de ambos componentes está unido por el enlace. Cuando este está suelto, el compuesto se puede desacoplar, formar una línea y reducirse. Entonces, cuando los disacáridos y polisacáridos están juntos, el extremo de la cadena que contiene el carbono anomérico libre se va a conocer como extremo reductor. Si nos fijamos aquí, aquí podemos ver que aquí está el carbono anomérico, porque aquí en la maltosa, esta glucosa utilizó un carbono anomérico para unirse a otro carbono cualquiera de la cadena. No se unió al carbono anomérico. Si se fijan en el enlace glucosídico ya habíamos visto que era un carbono anomérico con otro carbono. Entonces, este carbono anomérico está libre. Quiere decir que este va a ser el extremo reductor. Esto va a seguir ciclado, pero esto se puede abrir y puede reducirse. Entonces, se nombrará el residuo no reductor. Para distinguir entre estructuras con anillos de 5 o 6 miembros se inserta el infijo furán o pirán. Entonces, ya tenemos el segundo compuesto que va a ser una glucopiranosa. Los dos átomos de carbono unidos por el enlace glucosídico se van a indicar entre paréntesis con una flecha. Tenemos aquí que el carbono 1 de la primera glucosa se va a unir con el carbono 1, 2, 3, 4 a partir del carbono anomérico. Entonces va a ser un enlace 1, 4 con otra de glucopiranosa. ¿Sí? Primero vamos a nombrar el... Aquí creo que me equivoqué. Primero vamos a poner el residuo no reductor. Este extremo les había dicho que era el reductor. Entonces, este, como no es el reductor, va primero y finalmente nombramos el segundo residuo, que también es una glucopiranosa. La maltosa está compuesta de dos glucopiranosas. Y así es como se nombran los disacáridos. Algunos disacáridos importantes que vamos a tener va a ser la maltosa, que está formada por dos glucosas. Ya vimos cómo se forma su nombre específico. Realmente los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos tienen nombres comunes que son más simples que los sistemáticos, pero los sistemáticos dan mayoría de su configuración. Entonces hay ciertos nombres que sí nos tenemos que aprender casi de machete. Después tendremos la lactosa, la lactosa, que va a ser el azúcar de la leche y va a estar formada por una de galactosa y por una de glucosa. Y la sacarosa, que es el azúcar que comemos diariamente, la mayoría de personas,
que va a estar formada por una D-glucosa y la D-fructosa. Por último, vamos a ver los polisacáridos. Los polisacáridos van a ser aquellas estructuras compuestas de muchos monosacáridos, más de 20, ya habíamos dicho, y que pueden estar lineales o ramificadas. Puse este ejemplo para que vean, aquí estas cuentas o estas perlas están alineadas de forma lineal, pero si se fijan, también tienen ciertas ramificaciones. Podemos tomar esto como la forma lineal y esto como una ramificación. Entonces lo mismo va a pasar con los polisacáridos. Los polisacáridos también se denominan glucanos y difieren entre sí entre las naturalezas de sus unidades monoméricas repetitivas, en la longitud de sus cadenas, en los tipos de enlace que forman en las unidades y en su grado de ramificación. Por la forma en la que están compuestos, vamos a tener homopolisacáridos como el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina. Estos contienen un único tipo de monómeros, mientras que los heteropolisacáridos, como el agar-agar o la garosa, contienen dos o más tipos diferentes. ¿Sí? Am, los polisacáridos de reserva más importantes van a ser el almidón en las plantas, la papa tiene mucho almidón y el glucógeno de las células animales. Ambas moléculas van a estar muy hidratadas porque tienen muchos grupos hidroxilo expuestos que pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Si se fijan, aquí los tenemos. El almidón va a tener dos tipos de polímero de glucosa. Polímero aquí se va a referir a la cadena. Puede tener amilosa y amilopectina. La amilosa va a consistir en cadenas largas y sin ramificar de residuos de D-glucosa conectadas con enlaces 1, 4. Entonces, es el típico enlace como que vimos como por ejemplo en la maltosa, pero aquí no están unidas nada más dos, están unidas millones o centenares. Entonces, estas líneas rojas representan la amilosa. Aquí no están conectadas, pero están unidas, ¿sí? Mientras que la amilopectina también va a tener, mientras que la amilopectina también va a tener enlaces 1, 4. Si se fijan, aquí es como se unen el 1 con el 4, pero también van a unir su carbono 6 con el carbono 1 de otro compuesto, lo que les va a dar ramificaciones. Y estas ramificaciones van a ocurrir de cada 24 a cada 30 residuos con enlaces. El glucógeno, que lo tenemos aquí, va a ser un polímero de subunidades de glucosa que van a estar unidas por enlaces 1, 4, pero van a tener ramificaciones cada 8 a 12 residuos con enlaces 1, 6. Si se fijan, 1, y acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Los dextranos, que los tenemos de este lado, van a ser polisacáridos de poli de glucosa unida por enlaces 1, 6. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el uno del otro. Y estos van a estar presentes en bacterias y levaduras. Todos van a tener ramificaciones que pueden ser alfa 1,3, alfa 1,2 o alfa 1,4. La placa dental va a estar producida por bacterias que va a estar rica en dextranos. Y finalmente, como ejemplo práctico de todo esto, vamos a tener la matriz extracelular. La matriz extracelular va a ser aquella sustancia que contiene unidas las células. Matriz, el componente extracelular, por fuera de la célula, y va a formar un medio poroso para la difusión de nutrientes y oxígeno hacia las células individuales. Se forma por una pared de heteropolisacáridos y proteínas fibrosas como colágeno, como elastina y como fibronectina. En el siguiente video veremos lo que van a ser los glucoconjugados y el metabolismo. Pero hasta ahorita nos vamos a quedar con esto. ¿Por qué dice lo del medio poroso? Pues los vasos no llegan hasta todas las células del cuerpo. Hay células que están alejadas del vaso. Entonces, para que los nutrientes lleguen hasta allá, necesitan poros. ¿Y quién proporciona estos poros? Pues los heteropolisacáridos y el espacio que hay entre las proteínas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.